Cuando hablamos de cómics o historietas, por lo general siempre pensamos en creatividad. Sí, el mundo del cómic es una dimensión exclusiva para la creatividad, pues la única limitación somos nosotros. Actualmente está al alcance de casi todos. Solo necesitamos nuestra imaginación, un lápiz y un papel para empezar a crear una narrativa gráfica. El cómic ha escalado hasta considerarse como el noveno arte, luego de ser menospreciado por la sociedad gracias a su origen. Hoy en día, el cómic ha demostrado que es arte en su máxima expresión, llevando la creatividad a terrenos donde otros artes como el cine o la fotografía no pueden transportarnos. En lo personal, amo este medio artístico y narrativo, por ello hoy vamos a hablar acerca de la clasificación y géneros de la historieta como se debe. He de aclarar que consumo en su mayoría cómic oriental, o sea manga más específicamente, por lo que me centraré más en el mismo, poniendo como ejemplo obras exponentes de cada género. Así no solo aprenderemos, sino que nos adentraremos en los fantásticos mundos que nos otorga este gran medio. Todas las obras que mencioné a continuación estarán obviamente muy recomendadas para quienes les quieran echar un vistazo. Sin más preámbulos, empecemos. Clasificación del cómic. Se clasifican según el lenguaje gráfico, el contenido temático, la extensión y el formato. Historieta. Narración gráfica de una historia a través de una secuencia de ilustraciones, o sea, lenguaje visual, complementada con un texto escrito, o sea, lenguaje verbal. Es de carácter narrativo y evidencia el tiempo y la secuencia enmarcados en viñetas. Es el género más conocido y usado en el cómic porque la historieta reside la esencia del mismo. Narrar una historia mediante ilustraciones. Como ejemplo se adjudican los cómics como Spider-Man, Superman, One Piece, etc. Novela gráfica. Historieta en formato de libro que cuenta relatos de contenido profundo por medio de una narrativa envolvente, por lo que está dirigida a un público adulto. En la novela gráfica, quien dibuja, diseña e ilustra es el creador, lo que no sucede con la historieta, que pueden ser dirigidos e ilustrados por un sujeto diferente a quien crea el guión gráfico. Como se mencionó anteriormente, es más enfocado hacia los adultos, debido a que se relaciona más con la literatura en sí. Fanzine o Fans Magazine es una historieta distribuida por el creador, de publicación periódica y de bajo volumen, generalmente de producción artesanal y aficionada. Se caracteriza por manejar contenidos especializados para pocos lectores, no tiene un género ni estilo gráfico definido, y los medios de distribución son alternativos e independientes. Espacios y ferias que propician el intercambio cultural de grupos pequeños. La descripción más breve de un fanzine es que es una revista del ocio, que propicia la difusión de un tema cultural dirigido hacia quienes se interesan del mismo. Géneros del cómic. Las historietas son y seguirán siendo un mecanismo para expresar ideas, contar historias, generar opinión o simplemente un pasatiempo. Según su contenido se pueden clasificar en terror. Las primeras historias de terror fueron creadas como adaptaciones de guiones para producciones cinematográficas. Estas se intentaron publicar en periódicos, pero no hubo acogida por parte de los lectores. Alrededor de 1950, después de un gran éxito de las películas de terror, estas historias fueron publicadas como novelas gráficas. Sus más grandes características son el uso de colores oscuros, texturas rústicas para generar ambiente de misterio, uso de planos close-up y planos detallados para resaltar expresiones y sensaciones de los personajes. En esta parada les recomendaré un autor de manga llamado Junji Ito. A pesar de que es muy conocido en el mundillo del hobby, en el aspecto del terror no es muy mencionado. A pesar de que en mi opinión, él es un exponente del terror contemporáneo que se inspira en H.P. Lovecraft y Poe. Imagina que los mayores autores del terror pudieran ilustrar ellos mismos sus ideas. Bueno, eso es Junji Ito. Plasma el terror en las ilustraciones de manera magnífica. De sus obras recomiendo mucho Uzumaki, una historia muy completa y hermosa, si en el género del terror cabe decirlo. Western. Novela gráfica que nació a principios del siglo XIX como tira cómica. La cultura western surge a partir de los episodios de guerras norteamericanas del Medio Oeste,
cuando era común ver enfrentamientos entre forajidos, bandidos, indígenas piel rojas y el sheriff. Como se puede observar, este género es muy clasista y arcaico, por lo que sus cómics por lo general también lo son. No dudo que hayan obras muy interesantes en este género, pero al no estar muy relacionado con la cultura western, pues obviamente no he leído obras de este tipo, ya que es de un matiz más, ¿cómo decirlo?, nativo de Estados Unidos. Superhéroes. Este género comienza a tener un reconocimiento con la aparición de Superman, creado por Joseph Shuster y Jerry Siegel en 1938. Luego surgen nuevos personajes reconocidos en la actualidad como Batman, la Mujer Maravilla, Spider-Man y Capitán América. Las características que permiten permanecer a este género de historietas en el mercado son el estilo gráfico, la diagramación de la historieta usando viñetas y los globos de texto. Aunque este no es mi género favorito, es cierto que los superhéroes son el elemento perfecto en las historietas o en los cómics. Los superhéroes. La razón por la que los cómics hoy en día son conocidos por la mayoría de las personas son la marca del cómic estadounidense, pues gracias a ellos la creatividad siempre se ha visto sumamente ampliada. En este campo recomiendo la obra One Punch Man, ilustrada por Yusuke Murata y creada por One. Trata a los superhéroes desde un punto de vista más satírico y divertido, y a nivel gráfico explota las grandes cualidades de este género. One Punch Man es una obra que reta lo convencional en el género, y aún así conserva las grandes cualidades que lo caracterizan. Sentimental. Surge a principios del siglo XIX en Estados Unidos, después de que el público se saturara con contenido violento y de aventura, por lo cual ofrece temáticas románticas llenas de acción y suspenso. Ha tenido mucho auge en un subgénero de las historietas manga en Japón, llamadas shoujo manga, que funde temáticas románticas con ciencia ficción, humor y drama. Aunque no soy muy fan de este género, debo decir que me agrada mucho. Su forma de tratar las emociones siempre ha sido, aunque idealizada, muy coherente y sobre todo interesante. En este género recomiendo una obra llamada Kimi ni Todoke, creada por Karuho Shina. La forma en que esta autora trata las emociones desde un punto de vista más inocente es muy agradable e interesante. Puedes simpatizar casi instantáneamente con sus personajes. Su estilo gráfico reúne la esencia de este tipo de cómics, personajes hermosos estéticamente y uso de sombras y colores suaves. Humorístico. Nace en Gran Bretaña y abarca un espacio muy importante en la prensa. En Estados Unidos, uno de los primeros personajes más representativos es Popeye, creado en 1929 por Elsie Chrysler Seabury. En el ámbito suramericano, el personaje más relevante es Condorito, de la editorial Zig Zag, conocido en todo el mundo por su estilo de humor. La finalidad de este género por lo general siempre ha sido divertir al lector con historias de trasfondos sociales, políticos y económicos generalmente. El género humorístico siempre me ha parecido muy creativo en obras de larga duración. Recomiendo una obra llamada Watamote, creada por Nico Tanigawa. Manga de comedia trágica, involucra a los allegados al mundillo del manga y el anime, denominados otakus. Mientras nos hace reír con sus hilarantes situaciones, también nos quiere hacer reflexionar acerca de la situación de nuestra protagonista, y logra hacer que nos preocupemos por ella. Todo esto en conjunto, en mi opinión, hace una obra casi perfecta de tildes humorísticos. Satírico. Nace en la prensa europea alrededor de 1754 y ha sido, a través de su existencia, el medio por el cual el caricaturista expresa su postura crítica de las realidades vividas.
también denominada historieta política, ha servido para dar a entender, informar, opinar y hablar de diferentes situaciones sociales. Sus orígenes se remontan a los retratos de personajes políticos, en los cuales se critican sus acciones políticas. Con el transcurrir de los años, este tipo de retratos pasaron a sátiras políticas de varios recuadros o viñetas acompañadas de globos con texto, lo que permitía mensajes más explícitos en cada escena. Al involucrar la política, estas historietas se centran más en el contexto social del tiempo en que se ilustraron. Romántico. Este género nace alrededor de 1945 con el amor y el romance como temas principales. Sus subgéneros giran en torno a los conflictos, desacuerdos, aventuras y desventuras referentes al enamoramiento, la amistad y el amor. Otro gran género dentro de la literatura en general. En este punto recomiendo una obra llamada Nana, creada por Ai Yazawa. Trata el romance desde un punto de vista más maduro y real, cosa que por lo general las obras de ficción siempre han idealizado. Con Nana encontraremos una historia más aterrizada y no por eso deja de ser creativa. Su estilo visual, característico de la moda visual kei conocida en Japón, hace no solo a la historia llamativa, sino su aspecto visual también. Muy recomendada. Es de mis obras favoritas en lo que a romance en general se refiere. Histórico. Se basa en una época pasada, historias bíblicas de la Edad Media del Imperio Romano, por ejemplo. En la actualidad se encuentra en auge, narrando historias de samuráis y ninjas, con giros dramáticos que cuentan las historias vividas por estos guerreros. Su narrativa gráfica se caracteriza por el manejo de viñetas secuenciales. Este es un gran género dentro del cómic, pues siempre me ha parecido sumamente interesante ver cómo representa el pasado histórico un autor luego de hacer una ardua investigación de los hechos históricos que quiere contar. En este punto recomiendo la obra Vinland Saga, creada por Makoto Yukimura. Trata a los vikingos y su sociedad de manera magistral, sin dejar de lado su intención de contar y transmitir una historia que se suma al pedestal de exponentes del cómic. Su gran técnica combinada con su historia hace de esta una obra casi perfecta. Ficción. Nace a principios del siglo XX y se denomina de esta manera porque abarca historias cargadas de imaginación y finales sin límites, de aliens, de zombies, de viajes a través del tiempo y de espacio sideral, y cualquier historia futurista. Este género maneja dos opciones gráficas, las historietas y las novelas gráficas. Muchas de ellas se trasladan al cine por su riqueza visual. La técnica pasa de ser tinta a aplicación de color por medios digitales con diferentes estilos, aunque algunos estudios de diseño de historietas combinan el dibujo y fondos a mano alzada con un contorno grueso de línea, para después digitalizarlo. Este es uno de mis géneros favoritos, por su gran capacidad creativa. Recomiendo la obra Alita Ángel de Combate, creada por Yukito Kishiro. Es una obra futurista cyberpunk que crea todo un mundo distópico y allí empieza a desarrollar de manera magistral situaciones que nos cuentan todo el contexto del mismo. En mi opinión es una obra maestra que nos demuestra cómo el cómic puede trascender y estar a la altura de autores como R.R. Martin o Tolkien, incluso a la altura de autores de la literatura universal como Homero. Deportivo. Aparece alrededor de 1950 en Estados Unidos, específicamente con el béisbol. Cada revista de deportes contaba con tarjetas coleccionables de jugadores y equipos. También nace la cultura de la colección de cartas. Este género me agrada mucho por lo interesante que me resulta el mundo del deporte.
Recomiendo Haikyuu, creada por Haruichi Furudate. Este manga saca a colación todo lo que hace característico a este género y lo explota creando una historia no solo interesante, sino que ícono del género del deporte en el cómic. Costumbrista. Surge a principios del siglo XX. En un comienzo se le confundía con el género del humor por el tipo de historias que narraban. Temáticas del pasado o presente de tipo familiar, social o profesional. Su principal característica es que los finales no necesariamente son felices, porque son historias reales, con finales reales, escritas en un lenguaje espontáneo, fresco y directo. Aunque no conozco mucho de este género, me resulta sumamente interesante el ver cómo autores relatan la realidad de una forma artística, poética, mediante una narrativa visual. En este punto recomiendo el autor Inio Asano. Sus obras por lo general se caracterizan por relatar la realidad, exaltando la cotidianidad humana y cómo ésta puede llegar a ser en sí misma una historia más interesante que muchas obras de superhéroes. La obra que recomiendo de él se llama El fin del mundo y antes del amanecer. Son una serie de relatos cortos que nos relatan la relación de distintas personas con la sociedad que las rodea. Bélico. Tuvo su origen a principios de los años 30 en Japón, con Norakuro, un perro sin hogar que se enlista en un ejército de perros. Así la historia se desarrolla en el marco de campos de combate o a partir de las vivencias negativas de los soldados, y los personajes se concentran en los preparativos para la guerra o para las consecuencias de esta. Actualmente las historietas bélicas tienen una narrativa de aventura y ficción para mantener al lector concentrado hasta el final. No es de mis géneros favoritos, pero en el mismo se encuentra una obra que es de mis favoritas, llamada Gantz, creada por Hiroya Oko. Aunque esta obra es más de ciencia ficción, entra también en este género. La maestría del autor para ilustrarnos la crudeza humana y al mismo tiempo exaltar las cualidades de sus personajes es algo que solo él ha logrado transmitirme. También la considero una obra maestra por su gran capacidad creativa. Aventura. Es uno de los géneros más antiguos, creada alrededor de 1930. Los exponentes más representativos fueron en sus inicios Tarzán y El Fantasma, o The Phantom, ya que las aventuras de sus protagonistas sumergieron al lector en sus historias hasta el punto de trasladarlas a la pantalla grande. En la actualidad, las historietas de aventura se combinan con las de ficción, el romance y la acción. De mis géneros favoritos, la aventura siempre ha sido sinónimo de creatividad en su máxima expresión, y en el mismo está mi obra favorita de todos los tiempos, One Piece. Manga creado por Eiichiro Oda, presenta todo un mundo vivo donde sus personajes toman gran parte del protagonismo en los hechos del mismo. Una historia estructurada de manera magistral, que parece estar escrita desde su final. Sus personajes y su mundo, dos cosas importantes a la hora de crear un cómic, están llenos de carisma. Por esto y mucho más considero a One Piece como una obra que trasciende los límites autoimpuestos en las historietas. Siempre será un exponente del cómic mundial.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya informado un poco más sobre este fabuloso mundo. Todas las obras aquí mencionadas están al 1000% recomendadas para el que esté cansado del cliché cinematográfico al que nos tienen sometidos día a día. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por ver el video y si quieres más contenido relacionado a este mundillo, suscríbete. Eso me haría muy feliz. Hasta la próxima.